está dando, yo creo que, bueno, él les compartí ya todo. Bueno, entonces vamos a empezar porque ya nos atrasamos y esto es como larguito. Entonces, me presento, yo soy médica cirujana de la Universidad del Rosario, internista de la Universidad Javeriana, reumatóloga de la Universidad Militar, epidemióloga de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Mis conflictos de interés, he presentado pues consultorías, conferencias a diferentes laboratorios farmacéuticos y pues les cuento, les comparto un poquito de mi día a día en reumatología. Pues uno empieza muy feliz el día, vamos a ver nuestros pacientes y este es el día a día. Los pacientes llegan con miles de dolores, taladrándole la espalda o el dolor que siento, que me alan la pierna, cada fibra de mi músculo, o siento el ardor en el estómago, o siento que me martilla en la cabeza y pues todos estos dolores finalmente hacen que mi vida termine así. Entonces, la reumatología es una especialidad que no es muy llamativa para muchos médicos, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque los médicos nos enfrentamos y las causas de consulta de nuestros pacientes principalmente son dolor. Entonces es muy importante saber identificar todas las características de los dolores. Les cuento un poquito sobre la reumatología. Pues esto es de un estudio que se hizo en el 2012, que eran los datos que existían antes. Contábamos más o menos con 148 reumatólogos al 2012. Con esa población a ese momento, más o menos existe un reumatólogo por cada 375 habitantes, cosa muy diferente a lo que son los estándares de la Organización Mundial de la Salud, donde aproximadamente pues, se requiere un reumatólogo por cada 45.000 habitantes, y muy diferente a lo que pasa pues, en países desarrollados o en países europeos, Dinamarca, por ejemplo, un reumatólogo cada 28.000 habitantes. Entonces nos vemos, pues nuestros pacientes, nuestros habitantes de Colombia sí se ven, pues obviamente lo que escuchamos a diario, no tengo citas con el reumatólogo, nadie sabe enfocar mi dolor. Esto es un estudio ahí secreto que les comparto en donde a 2020 ya somos 199 reumatólogos, pero seguimos reportando pues, aproximadamente un reumatólogo por cada 253.255 habitantes, que son pues muy poquitos. ¿Para qué necesitamos pues saber de dolor articular? ¿Para qué necesitamos reumatólogos? Necesitamos para muchas enfermedades que tenemos en reumatología, por ejemplo, la artritis reumatoide, la osteoartrosis, el lupus, la fibromialgia, miopatías inflamatorias, esclerosis sistémica, las espondiloartropatías, la gota, el síndrome de Sjögren, vasculitis. Entonces, pues son bastantes enfermedades que son importantes, que tienen una carga importante de enfermedad y que pueden tener desenlaces a futuro pues muy tristes si no se tratan a tiempo. Entonces, pues como se dan cuenta, estas enfermedades pues necesitan de una alta demanda en la consulta de reumatología. No hay reumatólogos para poder enfocar bien muchas de estas enfermedades, una oferta limitada, y los pacientes generalmente van a consultar a médicos que no son traumatólogos, médicos generales, internistas, ortopedistas, fisiatras, neurocirujanos. Pero la primera cabeza, la primera línea de batalla que yo les digo es el médico general. Y sería muy importante que el médico general tuviera unas buenas bases para identificar pues, el síntoma, uno de los síntomas cardinales en estas enfermedades, que es el dolor articular. Entonces, pues algo de la situación actual, pues los médicos, la formación en reumatología en medicina, pues en el pregrado, pues realmente es muy escasa, no es algo que sea obligatorio, es generalmente electiva, muchas veces solamente se ven clases, pero pues el contacto con la reumatología en el pregrado y además en otras especialidades pues es muy pobre. Por esa razón, pues no hay un adecuado enfoque del dolor articular por parte de los médicos y se demora el diagnóstico y muchas veces la remisión al reumatólogo. Otra cosa también importante es que si sabemos identificar muy bien que es un dolor que no requiere pues valoración por reumatología y lo puedo tratar como médico general o como otro especialista, pues también no
agotaríamos tanto el sistema con muchas consultas que no son pues tan pertinentes. Y pues obviamente el aumento de costos para el sistema. ¿Por qué? Porque muchas veces, dolor articular, y pedimos todo el arsenal de exámenes que a veces es innecesario. A un solo dolor articular que tiene unas características más mecánicas, terminamos pidiéndole anticuerpos, exámenes de factor reumatoideo, que si la vasculitis, que si, bueno, sospechando un montón de enfermedades que de pronto no tienen en ese momento necesidad. Bueno, hay algunos estudios sobre enfoque de dolor articular. Por ejemplo, este es un estudio en donde se evaluaron 855 pacientes que fueron remitidos por médicos no reumatólogos con un cuadro de dolor articular. El diagnóstico de remisión principal es la artrosis y el otro diagnóstico es la artritis reumatoide. La valoración por reumatólogo, por lo menos 2 consultas y tenían pues, normalmente exámenes de factor reumatoide, anticuerpos anticitrulina, los reactantes de fase aguda y las radiografías de manos. En esto, ¿qué encontramos? Cuando hace la valoración ya el médico reumatólogo, vemos cómo la artrosis es más prevalente, de pronto la artritis reumatoide no era tan frecuente como lo que pensaba el médico no reumatólogo. Entonces, se podría haber ahorrado muchas de esas consultas, esas remisiones que se hicieron y asimismo muchos exámenes que se pidieron innecesariamente. Otros diagnósticos que salen de este estudio muy frecuentes, la fibromialgia, lupus y otros menos frecuentes, lupus, espondiloartropatías, gota, que normalmente el médico no reumatólogo, médico general, no lo tiene tan presente. Entonces, el enfoque del paciente con dolor articular generalmente es erróneo, en la mayoría de los casos, la mitad de los casos de las artritis reumatoides diagnosticadas por los médicos no reumatólogos no correspondían a una artritis reumatoide y enfocábamos el manejo de la artritis o de estos dolores articulares equivocadamente. Entonces, con tratamientos inadecuados, muchas veces con un medicamento que no me gusta para mí mucho que maneje, que es para dolor articular, que son los esteroides, los glucocorticoides, la prednisolona, la dexametasona, que abusamos mucho de esos medicamentos para controles de dolor articular. Y el aumento de costos, porque pues si uno sabe que no le debe pedir unos exámenes o sí le debe pedir unos exámenes, pues aumenta o disminuye los costos en el sistema. Por eso siempre estas charlas me gustan mucho a ustedes que son pues, los próximos, los futuros médicos, empezar a darlas y que se empiecen a interesar por el tema, porque pues estos temas son muy largos, entonces, pero por lo menos que empiecen a interesarse sobre el dolor articular y tener como idea de las diferencias de los dolores articulares, porque pues a futuro ustedes son los que van a enfrentarse a eso y son los que tienen, como les contaba, muy poco contacto con las clases de reumatología en su programa. Y esto pasa cuando no sabemos hacer bien las cosas. Entonces nos enseñan que toca reanimar y entonces las siglas de reanimar, pero hacemos todo al revés y por eso tenemos las consecuencias que tenemos. Entonces, vamos a empezar con la parte de dolor. El dolor es importante como enfocarlo en diferentes aspectos que debemos evaluar. Entonces, por lo menos, ¿cuándo inició el dolor? Entonces, si el dolor es agudo o crónico, más adelante hablamos de los tiempos específicamente, donde duele, entonces si el dolor es localizado, si el dolor es generalizado, si es irradiado, si es articular o es extraarticular, porque muchas veces, no, me duelen las manos, pero ¿qué te duele de las manos? ¿Es la articulación? ¿Es alrededor de la articulación? Eso es muy importante preguntarlo en el enfoque del dolor articular. Si hay factores que lo desencadenan, por ejemplo, si cuando yo estoy quieto me duele más, si por ejemplo yo estoy acostado y me levanta el dolor porque se activa como en el reposo, por ejemplo, si interrumpe el sueño, ¿sí? 2 de la mañana y me levanta el dolor, entonces eso nos habla más de unos dolores que llamamos dolores articulares inflamatorios, o por lo menos si son actividades de la vida diaria, por ejemplo, si yo hago ejercicio, si subo escaleras, si hago las actividades del hogar, el aseo, si lavo ropas y todo eso, y me duelen las manos, me duelen las rodillas cuando subo escaleras, eso ya nos enfoca a un tipo de dolor que es más el dolor
mecánico. Y lo otro son los patrones de dolor. Entonces, dentro del patrón de dolor es continuo, intermitente, en las escalas que utilizamos para evaluar el dolor. Entonces, la más utilizada se llama escala análoga visual, en donde pues con una tablita siempre le mostramos al paciente que nos ubique cuál es esa intensidad del dolor, variaciones en el dolor, entonces si es en el día, en la noche, eso es súper importante, como lo vamos a ver más adelante, si el dolor empieza desde la mañana o más bien, que es el que llamamos matutino, o más bien va apareciendo en el transcurso de la noche, en el tarde-noche, que es el que llamamos vespertino. Y lo otro es si este dolor está alterando las actividades básicas de la vida diaria. No me levanto, ya no puedo ir a trabajar, ya no puedo hacer mis actividades, en fin, ya me puedo cepillar, ya voy a coger un pocillo y no puedo, se me cae el pocillo. Bueno, todas esas cosas son muy importantes preguntarlas con respecto al dolor. Entonces, solamente quedarnos en que tiene dolor, sí, no. El dolor es un mar donde podemos, con cada pregunta, ayudarnos a enfocar una enfermedad. Con respecto a lo del tiempo de evolución, les hablaba que depende a la temporalidad, podemos clasificarlo en agudo, si es una evolución de menos de un mes, subagudo, si es entre 1 a 3 meses, o crónico, si es más de 3 meses. Y también podemos hablar con respecto a temporalidad, si es continuo, cuando persiste pues, en el tiempo, cuando es limitado, cuando hay cuando ya lo vemos, ya no hay dolor, o intermitente o recurrente cuando tiene como exacerbaciones, remisiones, eso hablamos de un dolor intermitente recurrente. Con respecto a la localización, entonces podemos hacer una diferenciación entre superficial y profundo. Generalmente, cuando hablamos de un dolor superficial, puede que nos refiramos solamente a la piel o cuando es bien localizado, por ejemplo, si estamos hablando de una infección, un absceso, una celulitis, ¿sí? Es un dolor como superficial, bien localizado, y la sensibilidad generalmente es local o hay una hiperalgesia. Y cuando hablamos de los dolores profundos, pues son los que son más difíciles de ubicar, generalmente son los musculoesqueléticos o viscerales, y el dolor generalmente es, pues también si el profundo puede darnos otras características, si es localizado, referido o irradiado. Generalmente los irradiados nos recuerdan mucho esos dolores radiculares o los dolores periféricos, por ejemplo, los asociados a discopatía, a radiculopatía, entonces como el dolor empieza en la espalda y se irradia al miembro inferior, entonces esos nos hablan de esos dolores irradiados. Y la intensidad, como les hablaba de las escalas análogas, entonces podemos clasificarlo en leve, moderado y severo. Estas son las escalas análogas visuales, en donde utilizamos de 0, numéricas, de 0 a 10, y en los niños, pues también podemos utilizar escalas, entonces vemos las caritas de los niños, muchas veces nos pueden ubicar, aunque no veo niños, pero pues cuando era en médica general o en las rotaciones de reumatología pediátrica, pues es más fácil con los niños interactuar con estas caritas y que ellos nos digan cuál es la carita de dolor, pero para que vean que también la intensidad es muy importante clasificar. Hay un síntoma en el dolor articular que es muy importante de diferenciar. El paciente muchas veces nos habla de rigidez. La rigidez es una sensación de entumecimiento, tiesura, tirantez o tensión, y es diferente al dolor. Muchas veces el paciente habla está tratando de expresarnos que amanece con sus manos como entumecidas, como engarrotadas, pero es una sensación diferente a dolor, pero para nosotros en las enfermedades de reumatología, en las enfermedades articulares, es muy importante si está asociado al dolor. Por lo menos, un ejemplo es en la artritis reumatoide, en donde si esta sensación de entumecimiento se presenta en la mañana y puede presentarse por encima de 1 hora, es decir, me levanto a las 7 y son las 8 de la mañana y yo sigo con las manos como engarrotadas, muy probablemente nos está hablando de una artritis reumatoide.
Hay otro tipo de rigidez, otra enfermedad más rarita, de pronto que no la han escuchado tanto, que se llama la polimialgia reumática. Pero la rigidez en esta enfermedad se localiza en la cintura escapular o en la cintura pélvica y hay dificultad en la mañana para hacer movimientos, incapacidad de levantarse, entonces como que tanto que uno en el examen físico o muchas veces solamente al ver al paciente cuando solamente le estamos interrogando, le pide que se levante y esa dificultad porque está completamente entumecido. Y hay otra, y nos ayuda también la rigidez a diferenciarla muchas veces de otras enfermedades como la osteoartritis. La osteoartritis, que ya es la enfermedad en relación a desgaste articular por el sobreuso, mal uso de nuestras articulaciones, que no es un diagnóstico que siempre está en sospecha cuando tenemos dolor articular. La osteoartritis también los pacientes con osteoartritis también pueden manifestar rigidez, sin embargo, la rigidez de ellos ya es más, pues puede aparecer no tan matutina, o si aparece matutina puede ser muy corta, casi siempre, no, amanezco así, como engarrotada, como entumecida las manos, pero ¿cuánto le dura? Menos de media hora, 5 minutos, 10 minutos. Eso puede ser más en relación a la osteoartritis, entonces por eso es un síntoma que en el enfoque de dolor articular es muy importante siempre preguntar. Lo otro es con respecto a lo que les hablaba ahorita del tipo de dolor. Entonces hay dos grupos como importantes para clasificar el dolor articular, que es lo que más quiero que se lleven de mensaje. Uno es el tipo de dolor que llamamos inflamatorio y otro es el tipo de dolor que llamamos mecánico. El tipo de dolor inflamatorio es el que nos habla más de enfermedades reumatológicas, de tejido conectivo, principalmente la artritis reumatoide. Es un dolor que se caracteriza porque persiste en reposo. Entonces, por eso cuando ellos se levantan, los pacientes con artritis reumatoide se levantan en la mañana y han estado en reposo toda la noche, pues están con mucho dolor. A medida que va pasando el día, van mejorando ese dolor, o sea, mejora con la actividad y tienen como brotes y remisiones, entonces hay días que están con dolor, hay otros días que no, y puede acompañarse con inflamación de la articulación, lo que llamamos tumefacción articular o sinovitis o derrame articular. Entonces, eso es, la rigidez matinal que les hablaba ahorita. Entonces, son características del dolor inflamatorio. Otra enfermedad, pues acá les hablaba, la más frecuente es la artritis reumatoide, pero por ejemplo, de nuestras enfermedades inflamatorias, autoinflamatorias, la espondiloartritis se caracteriza que es una enfermedad más bien rara, que afecta la columna, afecta una articulación que se llama sacroiliaca, que inflama la articulación sacroiliaca. Uno de los síntomas cardinales es el dolor inflamatorio a nivel glúteo, y este dolor es como intermitente. Entonces, un glúteo duele, otro día un glúteo duele, y generalmente es un dolor inflamatorio porque interrumpe en la noche el sueño. Entonces, no me levanto a las 2 de la mañana el dolor, me despertó, si paso mucho tiempo sentado, me duele más, me tengo que mover, me tengo que levantar. Entonces, eso es las características del dolor inflamatorio. Cuando hablamos de dolor tipo mecánico, ya hablamos de los dolores, como la enfermedad aquí estrella es la artrosis, la osteoartritis, que se caracteriza porque el dolor inicia pues cuando estamos haciendo actividades. El ejemplo de subo escaleras y me duele en la rodilla. Generalmente son breves minutos, te duele, mejora cuando ya hago la pausa, pero reaparece con sobrecarga de la articulación. Entonces, no es un dolor que usualmente se acompañe de inflamación, aunque a veces cuando hay artrosis muy severas, vemos sobre todo rodillas, vemos que puede estar asociado a algo de derrame, pero no es como lo más típico ni que se ponga caliente, ni que se ponga roja, generalmente no está acompañada de eso, y lo que les decía de la rigidez matinal, menos de una hora. Con respecto a
hay otras clasificaciones que utilizamos también a la cantidad de las articulaciones que afectan. Entonces, hablamos de monoartritis cuando es una sola articulación la que está comprometida. Los ejemplos más típicos de las monoartritis son las artritis sépticas o, por ejemplo, la gota es un referente de las monoartritis. Inflamó la rodilla caliente, el primer dedo del pie, rojo, caliente, lo que llamamos podagra. Esas son las típicas monoartritis. Tenemos también las oligoartritis, cuando ya es más de una articulación, pero menos de 5 articulaciones. Entonces, por ejemplo, también ahí pueden incluirse dentro de las oligoartritis, o la gota también, si ya es la rodilla y el codo. Algunas enfermedades articulares en niños, por ejemplo, la artritis idiopática juvenil puede tener una variedad que es oligoartritis, menos de 5 articulaciones, y las poliartritis cuando ya hablamos de más de 5 articulaciones, que generalmente la artritis reumatoide con la poliartritis de pequeñas articulaciones, o también la osteoartrosis, pero de grandes articulaciones. El modo de aparición. Entonces, eso es otra cosa importante. Si son dolores articulares, si estos dolores articulares, el compromiso es de varias articulaciones, entonces, si, por ejemplo, empecé con las interfalángicas distales, después carpo, después metacarpo, después carpo, después codo, ¿sí? Eso es como que se va sumando el dolor. Eso es muy típico de la artritis reumatoide. Y hablamos de las artritis, de las artritis migratorias, cuando, entonces, primero me duelen las manos, después me duele la rodilla, después me duele el codo, después sí, varias articulaciones, pero no es que se van sumando, sino van apareciendo diferentes compromisos. La duración, porque ya hablábamos, y lo otro que es importante es con respecto a si son grandes o pequeñas articulaciones. Grandes nos referimos principalmente rodilla, cadera, esas son las grandes articulaciones. Las articulaciones pequeñas, ¿cuáles son? Interfalángicas distales, las interfalángicas proximales, metacarpo, esas son las articulaciones del carpo, todo eso son las articulaciones pequeñas. Y finalmente, si el compromiso de este dolor articular es simétrico o asimétrico. Generalmente en la artritis reumatoide es asimétrico. Las manos, las dos manitas están inflamadas, poliartritis con sinovitis y simétrico. Hay otras cosas que nos pueden ayudar mucho a enfocar el dolor articular. Entonces, dentro de eso están los síntomas sistémicos. Este es el punto que revisamos generalmente en el examen físico, la revisión por sistemas, donde ya enfocamos otro tipo de síntomas que pueden estar molestando, molestando al paciente. Entonces, dentro de los síntomas que debemos siempre preguntar, pues dentro del estado general, presencia de sudoración, fiebre, escalofríos, así como disminución de peso. Eso nos hace orientar de pronto no tanto a las enfermedades autoinmunes, sino también mirar neoplasias, cáncer o otras infecciosas como tuberculosis. El compromiso en piel y mucosas o paneras. Entonces, por ejemplo, hay unas lesiones que nos empiezan, que si se asocian al dolor articular, pues nos hacen pensar en ciertas enfermedades, como por ejemplo, si hay un rash, como el rash malar, que aparece en el lupus, más dolor articular, pues nos habla más de esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, la fiebre reumática, la enfermedad de Still, si además el compromiso piel, músculo, la dermatomiositis, lesiones queratósicas. Entonces, por ejemplo, en la piel siempre buscamos, siempre a la inspección, buscamos las características de la piel. En la psoriasis, en la artritis psoriásica, que es la enfermedad donde la psoriasis tiene compromiso articular, buscamos en las uñas el compromiso de la psoriasis y buscamos las placas. Esas placas están asociadas pues a la artritis psoriásica, ya hablaríamos de esa artritis psoriásica. La urticaria, los nódulos son muy importantes, hay diferentes nódulos que vemos en la inspección del paciente. Entonces están los nódulos reumatoideos que encontramos en la artritis reumatoide,
los tofos en la gota, también los nódulos en la artrosis. Entonces tenemos los nódulos de Bouchard, los nódulos de Heberden. Entonces es otra cosa que a la inspección debemos ver. El fenómeno de Raynaud, que es esa coloración de, de las manos, de las extremidades cuando hay frío. Generalmente cuando se expone el frío hay un cambio de coloración por cambios en la vasculatura, por contracción vascular. Entonces vemos cómo se va volviendo blanco, azul y rojo. Esas, que es lo que llamamos las tres fases del fenómeno de Raynaud, y que puede estar asociada principalmente a la esclerosis sistémica. Sin embargo, otras enfermedades también como vasculitis, crioglobulopatías, las gamapatías, otras enfermedades también pueden tenerlo. Entonces siempre también preguntar por esos síntomas. La alopecia, que es la pérdida delimitada del pelo. Entonces te lo vemos en lupus, las púrpuras en vasculitis, la fotosensibilidad en lupus, dermatomiositis, porfiria, la esclerodermia, que es lo que vemos al palpar la piel, ¿sí? Cuando estamos haciendo el examen físico, principalmente en las manos, en la inspección, el tocar la piel y sentir la piel con una textura dura, es lo que nos habla de la esclerodermia, que lo vemos principalmente en la esclerosis sistémica. Los eritemas nodosos son nudosos, que son unos nódulos eritematosos que generalmente encontramos en el tercio inferior del miembro, de los miembros inferiores, como en esa región tibial, que se puede asociar a diferentes artritis enteropáticas o a enfermedades como la tuberculosis. Las onicopatías, entonces, ¿dónde las vemos? Entonces, en las uñas podemos ver diferentes características, cambios en las uñas, la onicolisis, hiperkeratosis ungueal, que son muy típicas de la artritis psoriásica, con una psoriasis también con compromiso en las uñas, la hiperkeratosis, las hemorragias en astilla. Entonces, las uñas, no olvidar nunca también revisarlas. Y si tienen esmalte, por favor, quitar el esmalte, pero no olvidar nunca las uñas en ese enfoque del dolor articular, uñas, piel, mucosas. Otros síntomas que nosotros podemos evaluar, otros signos, perdón, es el eritema heliotropo, que hace parte tanto como las pápulas de Gottron, de unas lesiones que encontramos en una enfermedad que se llama dermatomiositis. Entonces son unas coloraciones como púrpuras alrededor de los ojos, y las pápulas de Gottron lo vemos en los nudillos, ¿sí? Y en las interfalángicas proximales. Son unas plaquitas rojas muy típicas y las llamamos las pápulas de Gottron. Lo otro, el líquido reticular, que generalmente es un cambio de coloración violácea. Hay diferentes tipos de líquido, pero siempre lo asociamos a enfermedades como vasculitis, lupus, artritis reumatoide, síndrome antifosfolípido. Compromiso de mucosas, entonces las úlceras son muy importantes. Entonces en las mucosas preguntar ulceraciones, lesiones, las aftas. No solamente el paciente puede presentar síntomas, las úlceras en la boca, sino también puede presentar úlceras genitales, y no siempre son infecciosas. Entonces puede estar asociada la presentación de úlceras orales y genitales a enfermedades, una enfermedad bien rara que se llama enfermedad de Behçet, que nos toca, pues, de todos modos tener ahí en el arsenal de enfermedades. Cuando, por ejemplo, ya dentro de los síntomas sistémicos, la fiebre, la aparición de la fiebre puede ser un síntoma muy particular en las enfermedades de reumatología, la artritis séptica, la artritis reumatoide. Pues no solamente compromete la articulación, la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica y puede generar fiebre también si están muy activos los pacientes. El compromiso pleuropulmonar, entonces no solamente el pulmón, también la pleura para nosotros es muy importante, los derrames pleurales que pueden acompañar a la artritis reumatoide, al lupus eritematoso sistémico, tanto que es uno de los criterios que utilizamos dentro de la clasificación de lupus. Los nódulos, entonces los nódulos que los vemos principalmente, así como los nódulos reumatoides, lo vemos en las manitas, podemos encontrar nódulos
asociados a artritis en los pulmones, y otros nódulos que encontramos en enfermedades como sarcoidosis y las y vasculitis ANCA positivo, como la polingitis y granulomatosis. Entonces, eso es con respecto a los nódulos, las cavitaciones, fibrosis. Bueno, si se dan cuenta, la parte pleuropulmonar también importante explorar. Compromiso con respecto a sistema renal, entonces también si está asociado, por ejemplo, a cambios en su parcial de orina, la creatinina, pero entonces hay muchas enfermedades que pueden tener un componente nefrourológico. Por ejemplo, la artritis reactiva, que es la que se asocia a esa uretritis no gonocóxica. Entonces empiezan con las uretritis y después hacen el compromiso articular, las monoartritis, oligoartritis, el compromiso cardíaco, entonces o pericarditis, o miocarditis, las valvulopatías. Generalmente hay las alteraciones más importantes, las asociaciones más frecuentes son el lupus, las vasculitis, y eso era como con respecto a los síntomas, que cómo debemos enfocarlo en una revisión por sistemas al paciente. Los antecedentes, nunca olvidarlos, siempre preguntar los antecedentes patológicos, además los ginecobstétricos, porque muchas de estas enfermedades que vemos en reumatología se asocian a abortos, infertilidad, en la menopausia temprana, tóxicos. Entonces el paciente, por ejemplo, ingiere bebidas alcohólicas, puede tener mayor predisposición a la artritis gotosa. El tabaquismo también no lo coloqué aquí, pero el tabaquismo es muy importante porque el tabaquismo ha sido pues ya reconocido como uno de los factores desencadenantes o asociados a muchas de nuestras artritis reumatoide o enfermedades de tejido conectivo. Por ejemplo, la artritis reumatoide puede desencadenarse, puede ser como ese disparador en los pacientes que tienen esa predisposición a la artritis. Por ejemplo, un antecedente familiar y fuma, pues hay más predisposición para que finalmente haga una artritis. Alérgicos, entonces las vasculitis o las alergias a sulfas, en fin, es importante porque nosotros utilizamos muchos estos medicamentos, entonces es importante tenerlo dentro de los antecedentes. Y los antecedentes familiares, lo que les nombraba ahorita, el antecedente mamá, papá, de alguna enfermedad como lupus, la artritis reumatoide, las vasculitis o, por ejemplo, otra enfermedad, la psoriasis. Para nosotros es muy importante los antecedentes familiares de psoriasis, entonces preguntar también sobre otras enfermedades de estas raras en la familia. Con respecto al examen físico, yo creo que nos toca saltarnos un poquito del examen físico porque les voy a recomendar unos videos porque estamos como corticos de tiempo. Entonces, con respecto al examen físico, pues debemos precisar, hay unas cosas que debemos precisar muy importantes con respecto a evaluar el dolor articular. Entonces, ¿cuándo yo lo evalúo? Lo evalúo a la palpación. Entonces, siempre que voy a empezar yo a examinar una articulación, voy a hacerlo con la palpación y hay unas técnicas para poder palpar la articulación y depende de la articulación que sea, pues es más fácil la palpación. Por ejemplo, las articulaciones en las manos, las interfalángicas proximales y las interfalángicas distales, las podemos, hay unas técnicas para palparla, pues, por ejemplo, a 4 dedos, en donde al hacer una pequeña presión, yo evalúo si hay derrame articular o presencia de nódulo o dolor a la palpación. Y lo otro es que en las articulaciones pequeñas, generalmente las manos, pues yo normalmente no voy a encontrar calor, rubor, pero sí debo evaluarla en las articulaciones grandes, como la rodilla, la temperatura en las rodillas, si ya lo encuentro caliente, roja, pues eso me va a evaluar, además del dolor articular, posiblemente un derrame articular, una sinovitis, y de pronto me enfocaría más para un dolor de carácter articular, de características inflamatorias. La tumefacción, que era lo que les hablaba, el signo, que es el signo de inflamación articular, de derrame articular, el aumento de calor, de enrojecimiento, la hipertrofia ósea. Entonces es algo muy típico que encontramos
En la osteoartrosis es lo que llamamos los osteofitos y que lo encontramos al palpar el contorno óseo. Eso es lo que hablamos de los nódulos de Bouchard, que son los nódulos que encontramos en las interfalángicas proximales, y los nódulos de Everden, que son los que encontramos en las interfalángicas distales en la osteoartritis. Y las deformidades, las deformaciones que generalmente la acompañan son dadas por la tumefacción o la hipertrofia ósea. La tumefacción en el caso de la artritis reumatoide puede dar las deformidades, o la hipertrofia ósea, pues los nódulos, y finalmente las deformidades principalmente en interfalángicas distales, la pérdida de alineación normal de la articulación. Entonces ya cuando encontramos cambios como en la artritis reumatoide, los dedos en forma de cuellito de cisne que llamamos, o las deformidades en botonera, que son consecuencia de las luxaciones, subluxaciones que presentan las articulaciones y las rupturas de los tendones. Con respecto a cómo examinar, es un tema muy amplio para el enfoque, pues, prácticamente hace parte de lo que ven ustedes en semiología, en su área cuando ustedes reciben sus clases de semiología del sistema músculo-esquelético. Entonces es muy importante el examen físico de cada uno por grupos. Entonces el examen físico de las manos, del codo, del hombro, tener muy claras las maniobras, pues empezar desde la inspección, porque muchas veces con la inspección ya el paciente nos está diciendo la mitad de las cosas, pero no vemos las uñas, no vemos la palma, no vemos el dorso de las manos. En este caso, en esta diapositiva, les muestro mucho lo de las deformidades. Entonces, por ejemplo, de lo que les hablaba, las deformidades en cuello de cisne, muy típicas de la artritis reumatoide, o las deformidades en botonera, o el dedo de mancha. Entonces, son deformidades que vemos en las manitas y que debemos también explorar. Los arcos de movimiento, también, que hay limitación sobre todo cuando tenemos tumefacción, cuando tenemos los nódulos, pues empezamos a tener limitación en algunos arcos de movimiento. Entonces, eso es otra cosa a explorar. Una de las exploraciones importantes en la mano, los arcos de movimiento, es el dedo pulgar y los demás dedos. Con respecto al carpo, a la muñeca, entonces la desviación cubital, más o menos son 30 grados, desviación radial 20 grados, o la flexión, la extensión. Muchas veces otra de las deformidades que vemos en la artritis reumatoide es esa desviación cubital, que a lo que muchas veces se refieren a la ráfaga cubital. Esa también la podemos ver en este tipo de enfermedades reumatológicas. Aquí les resumo un poco en la mano, los lugares, cómo más o menos podemos empezar a ubicar las diferentes enfermedades, los lugares de afección tanto en mano en muñeca, de posibles alteraciones de enfermedades reumatológicas. Entonces, por ejemplo, lo que tenemos acá, las interfalángicas distales, generalmente piensen en dos enfermedades que van a comprometer estas interfalángicas distales. La principal, osteoartrosis, como les mostraron en las diapositivas anteriores, es una causa muy frecuente de dolor, de consulta. Entonces aquí vamos a encontrar los nódulos de Everden y algunas deformidades desencadenadas por esa formación de esos osteofitos. Otra enfermedad que afecta a estas articulaciones es la artritis psoriásica. Entonces, la artritis psoriásica generalmente sí causa otros cambios acá, no tanto los nódulos, puede causar ya erosiones, puede causar unos fenómenos de inflamación en el periósteo, y ya en radiografías vemos otros cambios que llamamos como un afilamiento, unas deformidades en lápiz o en copa de árbol. Entonces ya es un compromiso más agresivo de esa articulación, pero dejamos la articulación de la interfalángica distal a estas dos enfermedades.
Ya cuando empezamos a ver compromiso de las articulaciones en interfalángicas proximales, eh, las interfalángicas proximales también pueden ser afectadas por la osteoartrosis, entonces lo vamos a ver frecuentemente, y ya cuando interfalángicas distales, interfalángicas proximales, entonces pues muchas veces por eso es que el médico general piensa como primera opción una artritis reumatoide, pero la primera opción debería ser pues una osteoartrosis, es lo más frecuente. Sin embargo, cuando ya en esta articulación, la interfalángica distal, proximal, perdón, se asocia compromiso también de metacarpofalángicas y los huesos del carpo, la muñeca, ya posiblemente podríamos enfocar un poco más a una artritis reumatoide, son las enfermedades que más molestan, las articulaciones que más molesta la artritis reumatoide. Sin embargo, otras enfermedades también, la psoriasis, el lupus, las artritis inflamatorias en general, y acá en la muñeca pues también tenemos pues, varias enfermedades. La pseudogota se refiere a esta enfermedad por depósito de cristales de pirofosfato, de la pseudogota, la artritis gonocócica, la artritis idiopática juvenil, síndrome del carpo, pues bueno, esa es como la localización cuando hay dolor en el carpo, pero pues a veces no es tan fácil cuando, o sea, tener un síntoma, un motivo de consulta exclusivo de una sola articulación. Generalmente duelen varias articulaciones, el primer dedo también está bastante comprometido, aunque ese les debe hacer pensar mucho en osteoartrosis, pero pues esto es como un diagrama para que puedan ubicar, sin enfocarnos, sin profundizar tanto cuáles son las enfermedades más posibles según el compromiso articular en la mano. Con respecto al codo, entonces no alcanzo a ponerlos, les tenía unos videitos, pero yo pienso que les voy a compartir, en YouTube aparece pues unos videos de examen físico de manos, examen físico de codos, les tenía examen físico de hombros, pero pues esto, pienso que en este momento los pueden revisar ustedes aparte, solitos, ver los videos, son videos de más o menos 2-3 minutos de duración para que recuerden algo de lo que han visto en semiología, o los que ya son médicos generales, recordar un poco de las maniobras pues básicas, y desde inspección, palpación, de las articulaciones principales. Con respecto a puntos dolorosos, entonces ya pasando de la parte articular, el dolor, es importante, además hay unos puntos que podemos ubicar con respecto a referenciación de dolor. Entonces hay unos puntos que llamamos los puntos miofaciales o los puntos dolorosos de fibromialgia. Generalmente son 18 puntos los que buscamos. Tenemos puntos en occipucio, trapecio, en glúteo, en trocánter mayor, en la parte anterior, entonces cervical anterior, en segunda costilla, en epicóndilos y en rodillas. Estos son los 18 puntos en donde hacemos una presión, pues aproximadamente dice esto, es una presión donde cambia de coloración, ¿sí? Con que se pone blanquita la yema de los dedos, esa es la presión que debemos hacer y genera nuevamente dolor. Esos son los puntos dolorosos, es otro punto importante para evaluar dentro de nuestro examen articular, que puede enfocarnos a que el dolor no sea tanto de origen articular, sino otro tipo de dolor extraarticular. Bueno, entonces aquí ya les resumo un poco para empezar a concluir y les voy a hacer unas preguntitas. Entonces, lo primero es para que hagan ustedes su lista de chequeo con respecto al enfoque del dolor articular. ¿Es un dolor articular o no es un dolor articular? Entonces, cuando hablamos, cuando pensamos que es dolor articular, entonces cuando enfocamos el dolor es al tocar la articulación, encontramos asociado la tumefacción. Hay otras causas de dolor articular, como por ejemplo anormalidades en tejidos blandos, otros sitios que ya son los recorridos de tendones, la bursa, y cuando está asociado a estos puntos dolorosos, pues ahí me pregunto yo si ya no es tan articular, porque muchas veces los pacientes solamente refieren, me duelen las manos,
es que me duelen todas las articulaciones, pero entonces eso es lo que debemos profundizar siempre al preguntar sobre el tipo de dolor articular, sí es o no. Las características del dolor en la artritis reumatoide, que es el dolor más de características inflamatorias, en la osteoartrosis, que es más de dolor mecánico. Por ejemplo, aquí de lo que hemos visto, es una artritis reumatoide. Solamente con la inspección podríamos llegar a una conclusión. La respuesta es sí, evidentemente, pues solamente viendo al paciente tiene unas deformidades severas, las deformidades que veíamos en dedo de cuello de cisne, con además subluxación de las metacarpofalángicas. Aquí, no está, esa estaba muy fácil, la anterior estaba muy fácil, pero esta ya no es tan fácil. ¿Por qué? Porque aquí no sabemos si es una artritis reumatoide con solo ver estas manitas. ¿Se arriesgan o no? Si es una artritis reumatoide. Si es una artritis reumatoide. Entonces, a la inspección a veces no es tan fácil identificarlo, por eso la palpación, el examen físico es tan importante. Aquí, por ejemplo, la paciente tiene inflamación, se ven más gorditas acá las interfalángicas, aunque es difícil verlo, pero pues la paciente sí tenía inflamación de interfalángicas proximales. Y en esta, ¿qué dirían? ¿Artritis reumatoide? ¿Se arriesgan? Pues no. Aquí, aunque hay unas deformidades muy evidentes en las manos, no corresponde a una artritis reumatoide. El diagnóstico de la paciente de esta foto es una osteoartrosis. Y aquí vemos los famosos nódulos de Boucher y los nódulos de Everde. ¿Por qué es tan importante? Porque tanto les recalco de las manos y la artritis reumatoide, porque aproximadamente el 80% de los pacientes que tienen artritis reumatoide, el compromiso articular en la artritis reumatoide, tienen compromiso de las manos, principalmente interfalángicas proximales, casi el 90%, y las metacarpofalángicas. Es verdad que pueden estar muchas más articulaciones, pero casi el 90% de las interfalángicas proximales. Lo mismo pasa con los pies, entonces muchas veces nos revisamos los pies y los pies también son en este tipo de artritis inflamatorios es una puerta que nos abre a muchos diagnósticos, entonces no olvidar examinar también los pies. Como les decía, entonces estos son como 3 grafiquitas en donde los patrones, diferentes patrones de compromiso articular, de las enfermedades más importantes que ustedes pues van a ver. Tenemos la artritis reumatoide, en donde, como les decía, interfalángicas proximales, metacarpo, el carpo, codos, hombros, cadera, rodillas, y lo mismo pasa en los pies, metatarso, en fin. En la artritis psoriásica hablamos más de un compromiso en la columna axial y lo que les hablaba de las articulaciones sacroiliacas, que es esta que vemos aquí, sacroiliacas. Pero también podemos encontrar compromiso en manos y pies, generalmente en las manos, las interfalángicas distales. Y la que normalmente vemos, que es la osteoartrosis, es la de la abuelita, la mamá, que me duelen las articulaciones, que se me están inflamando, pero pues ya saben ustedes cómo abordar esas preguntas de inflamación, ¿cierto? En donde el compromiso es más en interfalángicas proximales, distales, ocasionalmente proximales, principalmente el primer dedo de la mano, que por eso hay una hasta subclasificación en la osteoartritis que se llama risartrosis, porque ese dedito, como lo usamos tanto, el WhatsApp, entonces pues encontramos mucha osteoartrosis en ese dedo. Pero también las articulaciones grandes, principalmente columna lumbar, articulación coxofemoral, rodillas, son las más afectadas por la osteoartrosis. Entonces, ya sabemos. Primera pregunta, ¿es articular o no es articular? Segunda pregunta, ¿es inflamatorio o no inflamatorio? Entonces, ustedes ya saben
inflamatorio, empeora con el reposo, mejora con el ejercicio, generalmente matutino. Yo me despierto con el dolor y en el transcurso del día me mejora. Y el mecánico empeora con el ejercicio, mejora con el reposo y es ese dolor que aparece en el día, entonces ya voy en la mitad del día, en la tarde, noche, y es el dolor que se empeora. Presencia de sinovitis, entonces eso me ayuda también mucho al enfoque del dolor. Entonces, hay una maniobra que hacemos muy frecuentemente en las manos, que se llama el squish test o el test de compresión, donde hacemos una presión en los metacarpos y si hay inflamación, si hay derrame articular, si hay tumefacción, eso con presión genera dolor. Eso es una forma de buscar sinovitis. Al examinar, generalmente cuando estamos examinando, buscando sinovitis, siempre entretener al paciente, ¿cierto? Porque si el paciente, me va a tocar, me duele, entonces siempre buscar entretenerlo. Y lo otro, siempre preguntar si está tomando medicamentos, porque muchas veces no, se inyectó la dexametasona, el betadul, no sé qué montón de medicamentos que le pueden estar controlando ese dolor, esa inflamación y no ser tan evidente al examen físico. Entonces, pueden como falsear ese dolor al examen. Siempre preguntar los medicamentos que están tomando. Lo de es agudo o crónico, entonces ya hablábamos de los tiempos, el patrón articular comprometido, entonces la simetría, si la columna, si el tamaño, número de articulaciones, monoarticular, oligoarticular o poliarticular, que hay síntomas asociados, entonces unas foticos, este es el fenómeno de Raynaud, entonces lo asociamos principalmente a la esclerosis sistémica, el fenómeno de Raynaud, o cosas como se me cae el pelo mucho. Esta es de una foto de una paciente que llevó su pelo enrolladito porque nos mostraba cómo se le caía el pelo. Entonces, ya para finalizar, sí es importante enfocar el dolor articular en los pacientes. Yo creo que sí. A medida que ustedes se entrenan en cómo identificar, cómo diferenciar el dolor, que empiecen ustedes a estudiar sobre otras enfermedades, que el dolor articular no solo es dolor articular, es la puerta de entrada a muchas enfermedades, podemos evitar estas consecuencias tan trágicas, tan tristes, que muchas veces vemos en la consulta de reumatología, porque yo lo veo, esta semana vi un paciente que llevaba 20 años de evolución de sus dolores articulares, ya con deformidades, y pues ya los medicamentos que utilizamos en artritis reumatoide no van a revertir estas deformidades. Entonces, si hace unos años se hubiera dado el tratamiento adecuado a tiempo, porque cuando uno hace el tratamiento de una artritis temprana, definitivamente el resultado es otro, no vemos esto, entonces sí es importante diferenciar el dolor y hacer un buen enfoque del dolor articular. Aquí, por ejemplo, ¿quién se arriesga? En ¿quién se arriesga? Aquí, por ejemplo, unas fotos que vemos en el día a día de nuestros dolores articulares. Aquí, lo que quería mostrarles sobre todo para la inspección las uñas. Acá vemos esto como más gordito, ¿sí? Si lo comparamos con los otros deditos, entonces la sinovitis, las interfalángicas, acá lo vemos más de cerca, las interfalángicas proximales con su compromiso de inflamación articular. Aquí ya más tarde las deformidades, la formación del panus, las subluxaciones, ya alcanzamos a ver cómo se va formando aquí en el quinto dedo, en estos deditos quinto y cuarto dedo ya la deformidad en cuello de cisne. Y ya finalmente esta es la evolución, el triste desenlace de la artritis reumatoide cuando no identificamos a tiempo con sus deformidades en cuello de cisne y la desviación cubital. Otros casos pues muy tristes, muy drásticos de esta enfermedad, la ráfaga cubital o la desviación cubital. Esta que es una de las artritis que podemos ver, o sea, una de lo que podemos encontrarnos, que es el fenómeno de telescopado, ¿sí?
es literalmente un telescopio, cómo se comporta por la destrucción que hay en las articulaciones. Entonces, no hay articulación. Este es el fenómeno de telescopado. Se pierde completamente la articulación y la relación. Y bueno, ya otra pregunta. ¿Quién se arriesga? ¿Esto es artritis reumatoide o no? Si ya les quedó más claro el compromiso y el enfoque articular. ¿Quién se arriesga? Ay, no, no salió la foto. Es no. Aquí en esta foto hay muchas cosas que solo con la inspección podemos ver. Tenemos compromiso de interfalángicas distales y uñas, uñas que nos hablan de una artritis psoriásica. Aquí, ¿es artritis reumatoide o no? No. Acá vemos algo muy pues un signo que encontramos en las artritis psoriásicas que se llama dactilitis. Es esta inflamación de este dedito que se ve gordito o le llaman dedo en salchicha, que es una inflamación, pues una tenosinovitis, y está asociada pues a estas enfermedades, dactilitis, entesitis, el compromiso articular, a la artritis psoriásica o a las espondiloartropatías. Espondiloartritis, realmente es como, ahora ya está la nueva clasificación, espondiloartritis. Y pues nada, darles gracias por invitarme a esta charla. No sé si tienen preguntas, alguna duda que les pueda resolver. Igual yo creo que les paso mi correo, si quieren preguntarme algo, siempre pues estoy a la orden.